una línea que, según este comunicado, se ocupa de trasladar armamentos, de trasladar personas y de hacer de alguna manera inteligencia en Sudamérica. Y es una forma de, que dice el comunicado, de que Irán se acerque a Sudamérica y muestre su influencia. Es muy importante esto. Hasta ahora, estamos con Inés Capdevila, hasta ahora, Inés, no había habido ninguna señal de Israel. Sabíamos que estaba siguiendo este tema muy de cerca, pero no había dado ninguna información oficial. Exactamente, María Laura. Estaba bastante renuente la embajada a dar algún tipo de datos sobre lo que representa este avión, quiénes son efectivamente sus tripulantes y qué vinieron a hacer a América del Sur. De todas maneras, si prestamos atención al comunicado en el cual el gobierno de Israel muestra su inquietud, tampoco dice mucho más. Y este silencio también es muy sugestivo, porque si hay algo que no se le escapa a las agencias de inteligencia de Israel, que sabemos que están entre las más sofisticadas del mundo, es las actividades y operaciones del extremismo islámico en América del Sur, en especial en la Triple Frontera. Tienen verdaderamente todo su monitoreo enfocado en esa zona. Y más después de los antecedentes de ataques perpetrados supuestamente por Hezbollah en Argentina. A ver, la preocupación es de este avión por su origen iraní. En realidad la información caliente que tengo es que sigue siendo iraní porque todavía no se hizo el traspaso a Venezuela, el traspaso legal, ¿verdad, Mariana? Son dos. Este avión es iraní. Son dos las compañías a las que hace referencia el comunicado, ¿no? Son Maham Air y Kesum Farm Air, que dicen que las dos compañías se dedican a trasladar armamento, tráfico de armamento, traslado de personas, equipos que operan para las fuerzas Quds, que son justamente estas fuerzas que están sancionadas por Estados Unidos, ¿no? Porque están involucradas con actividades terroristas. Y dice que justamente hay una persona que pertenece a una de esas compañías y que es que está identificada, que está acá en Argentina y que es uno de los ejecutivos de una de esas compañías, ¿no? O de las dos, en realidad. De las dos. También lo está siguiendo muy de cerca de los Estados Unidos, Inés. Sí, claro. De hecho, supuestamente las advertencias sobre la presencia del avión con esta tripulación cuyas funciones son aún desconocidas proviene de las agencias de seguridad norteamericanas. Ambos, tanto Israel, un poco como hablábamos ayer, Israel como Estados Unidos tienen toda su mira centrada en especial en la Triple Frontera, pero ha habido a lo largo de las últimas décadas otros focos de conflicto. Incluso lo menciona el comunicado de la Embajada de Israel, habla de un supuesto ataque a ciudadanos israelíes en Bogotá muy recientemente. Precisamente Bogotá, Venezuela, la Triple Frontera es donde las agencias de seguridad, tanto norteamericanas como israelíes, creen que Hezbollah tiene concentrado no solo su actividad extremista, sino aquello por lo cual se caracteriza en la región, que es la actividad criminal. Participan del tráfico de drogas, del tráfico de todo tipo de mercancías, desde cigarrillos a carbón, a todo lo que se les ocurra. Es la forma que tiene Hezbollah de usar a América del Sur como un centro de financiamiento esencial para sus actividades en Medio Oriente. Y lo que están siguiendo de cerca, Inés, es justamente esta, digamos, cada vez más fusión iraní-venezolana. Exactamente. Hay una relación entre Venezuela e Irán que tiene muchos planos. Fundamentalmente tiene uno político que fue ratificado este fin de semana por Nicolás Maduro en un viaje bastante voluminoso a Irán. Se encontró con los mayores líderes de Irán, sobre todo Este fue el momento, ¿no? Exactamente, ahí lo estamos viendo. Se encontró con el ayatolá Khomeini y una nota al pie. Es curioso que Alberto Fernández haya defendido a Nicolás Maduro y al régimen de los Castro en la Cumbre de las Américas y haya cuestionado a Estados Unidos por no haberlos invitado, cuando un día después de ese discurso Nicolás Maduro visitó al régimen por el cual, o al gobierno en donde
trabajan como ministros dos de los supuestos responsables del ataque a Lamia. O sea, es una nota al pie, pero también muestra las incongruencias de la política exterior argentina, muy ligada obviamente a la venezolana. Son lazos fuertes, estás diciendo. Exactamente. Esos lazos no son lazos menores, son lazos fuertes. Y hay algunos que son más visibles, como el político, esto que fue a refrendar Nicolás Maduro este fin de semana a Teherán, pero hay otros que son menos visibles y están más cuestionados. Y los especialistas no se ponen de acuerdo sobre su verdadero volumen. ¿Cuáles son los más cuestionados? Por supuesto, el lazo que triangularía el gobierno venezolano con el gobierno de Irán, fundamentalmente a través de la Guardia Revolucionaria y las fuerzas Quds y Hezbollah. Son tres actores que estarían triangulando y Venezuela sería un poco la puerta de entrada que facilita a Hezbollah y a Irán eso. Pero también hay otro plano, que es el plano que le ha permitido a Maduro un poco resucitar digamos, la economía venezolana, que es la cooperación un poquito ilícita, sí, porque trata de evadir permanentemente las sanciones impuestas por Estados Unidos, la cooperación entre Irán y Venezuela en petróleo y oro. ¿Y en qué consiste este esquema que ha permitido que la economía venezolana resucite y también la popularidad de Maduro dentro de Venezuela y también hacia afuera de Venezuela? Básicamente, Venezuela produce petróleo, un petróleo muy pesado, el crudo es muy pesado de Venezuela y es muy difícil de transportar. Y es muy difícil de refinar y Venezuela perdió su capacidad, su estructura de refinamiento por la debacle económica. Lo que permitió a Irán a cambio es enviarle petróleo más liviano para mezclar con el petróleo crudo y poder exportarlo y combustible ya refinado. ¿Para qué? Para abastecer las estaciones de servicio venezolanas, que era uno de los principales dolores de cabeza de los venezolanos. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿cómo le paga Venezuela a Irán? Con oro, que es una de las formas que tiene un régimen tan sancionado como el de los ayatolá de empezar a apuntalar una economía muy, muy debilitada. A ver, vamos a repetir esta información urgente, cortito. ¿Qué dice Israel? ¿Qué dice Israel después de todos estos días de silencio? Recordemos que el avión está en Buenos Aires desde el 6 de junio. Ellos lo saben, por supuesto. Ellos alertan, por supuesto, pero estaban callados. Intentamos comunicarnos en estos días con la embajadora de Israel en Argentina, que tiene mucho diálogo con los periodistas, con Galit Ronen. Preferimos no hablar. Estamos observando. Ahora Israel habló. ¿Qué dijo Mariana? Lo hace en un comunicado oficial y manifiesta su preocupación por la presencia de este avión de Maham Air, por la presencia de un ejecutivo que pertenece a esta compañía ex iraní, hoy venezolana, también a que es un Fars Air. Estas dos compañías, que son dos compañías que hacen traslado de armas, de personas y que buscan de alguna manera avanzar en Latinoamérica y en el resto del mundo, ¿no? Como una especie de influencia que buscan estas fuerzas Quds, que están sospechadas por Estados Unidos, que están denunciadas por Estados Unidos y que lo que hacen es hacer acciones terroristas en el exterior. A ver, está con nosotros Finocchiaro, en realidad para volver a decir, entiendo, que quieren hablar con las autoridades. Las autoridades de la Argentina, ni el presidente, ni el jefe de gabinete, ni ninguno de los ministros de las distintas áreas, ni el canciller, ni el ministro del Interior, ni el ministro de Defensa, ni el de la AFI, dieron explicaciones sobre esto que está pasando. Y en el Congreso todavía no puede ingresar, o por lo menos no puede llevarse adelante este pedido de informes, Alejandro. Bueno, efectivamente, nosotros lo hemos pedido ayer, esta semana, como diputados nacionales, porque acá hay algo que es muy preocupante. Recién Mariana nos contaba el comunicado de Israel. Israel debe estar entre las 3 mejores, digamos, agencias de inteligencia del mundo, y esas agencias de inteligencia trabajan con información y con sus silencios, básicamente, que eso es lo que pasa acá. Ahora, vos fíjate esto, acá llega un avión, ¿no es cierto? Ese avión tiene tripulantes que pertenecen a una dictadura teocrática que promueve el terrorismo y que en Argentina es responsable de 2 atentados. Tiene tripulantes de una dictadura tercermundista latinoamericana que viola flagrantemente los derechos humanos y un montón de cosas raras. Alguien del gobierno dijo, no, pero no piensen en terrorismo, es contrabando, como si, digamos, por un contrabando así, tema menor. En cualquier país civilizado caen ministros, se pone en jaque al presidente de la República. Ahora, ¿qué es lo que
pongamos que no se haya encontrado nada, que no hay armas, que no hay... Hay un tanteo. ¿Qué hacen los terroristas cuando quieren, ¿sí?, hacer un atentado? Acá en Argentina, también en las décadas del 90 se tanteó para atentar. Y acá lo que han llegado a la conclusión, ¿sí?, y permitime poner un poquito de humor, una situación que es muy seria, es que es más fácil que entre un avión lleno de iraníes, venezolanos, que no sé de dónde viene, que un perro que viene de la guerra de Ucrania y le faltaba una vacuna. ¿No es cierto? Entonces, eso es lo que han tanteado, que acá pueden seguir entrando y pueden hacer lo que quieren. Esta gente está saliendo del hotel donde está en Ezeiza y van a desayunar, vienen, van. Está bien, no están retenidos, lo pueden hacer, pero no es serio. Es muy interesante porque también es la teoría de Gustavo Sierra, ¿no? De esto de que vienen directamente a ver cómo funciona nuestra seguridad y se van, Inés, seguramente, y Rubén, con la idea de que funciona muy mal, ¿verdad? Mínimamente muy mal. Ahora, a mí, esto me gustaría también preguntarle a Inés. A mí lo que me resulta muy interesante del comunicado es que los israelíes, en palabras directas, te dicen, listo, lo de Venezuela no nos lo creemos, esto es Irán. Y porque menciona, al avión lo define como iraní-venezolano, las empresas, no habla de las empresas venezolanas, habla directamente solo de las empresas iraníes, que es la sospecha que todos tenemos. No, y habla de algo que es bastante frecuente y quizá no solo Israel, sino también, digamos, el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia norteamericano hacen énfasis, que es Mahan Air, la aerolínea que supuestamente era la anterior propietaria del Boeing 747, es una habitual transportadora de la logística y las armas de Al-Quds. Sí. Al-Quds íntimamente ligado con Hezbollah, ambos, digamos, comparten una especie de fuerza de tarea en otros países. Y eso hace mucho énfasis. Por eso, el énfasis de este comunicado, es decir, exacto, es Irán, es Al-Quds, que es probablemente la organización militar más poderosa y más prestigiosa hacia adentro de Irán y más poderosa hacia afuera de Irán, y por supuesto la Guardia Revolucionaria, de la cual es parte Al-Quds. A ver, hay muchas cosas para decir. Sí, claro, claro. Para que todo el mundo entienda esto, Al-Quds hace 44 años fue el corazón, la columna vertebral del derrocamiento del Shah. Fue quien llevó al Ayatollah Khomeini al poder. Es decir, era la fuerza de choque que, por supuesto, ahora en el gobierno de los Ayatollah, hace 40 y pico de años, se han transformado en una fuerza formidable con ramificaciones en todos lados. A ver, Al-Quds es la fuerza de los ayatolás, ¿verdad, Inés? Exactamente, es la fuerza de tarea en el exterior de los ayatolás y es la fuerza cuyo jefe en la primera mitad de los 90 fue el supuesto responsable del ataque de Lamia. A nosotros nos dijo Gabriela Cerruti hoy, a nosotros los ciudadanos argentinos, que el avión no tenía sanciones. Lo quiero compartir, necesito compartirlo con todos, que no tenía sanciones por Conviasa, pero Conviasa está sancionado en los Estados Unidos, la línea aérea venezolana, desde 2020, y Mahan Air ni hablar, desde 2011. Ellos dicen que no tienen sanciones, Mariana, y esto es relato, simplemente relato. ¿Tienen sanciones estos aviones? Tienen sanciones y están sospechados, digamos, identificados como aviones sospechados justamente de pertenecer al Quds, que era lo que contaba Inés recién, ¿no? Ahora, hay un avión que no pudo aterrizar acá. Estamos hablando también de que Embrasur es una subsidiaria de Conviasa. Estamos hablando de que están conectadas, que son la misma empresa. Por eso decimos que tenía sanciones. Hay un avión que no llegó, que venía a buscar a los tripulantes, Mariana, y no llegó. Sí, hay un avión que paró en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, que tenía un trayecto hasta Buenos Aires y que no llegó a Buenos Aires porque, digamos, lo que dicen en realidad es que Buenos Aires le denegó el permiso para poder venir. Igualmente ya se habían adelantado, habían tomado una aerolínea bolivariana para poder hacer este último trayecto, pero de todas maneras lo que dicen ellos es que Argentina le denegó el permiso para poder, digamos, aterrizar aquí en Ezeiza, para hacer este último trayecto entre Bolivia y Argentina y Buenos Aires. Había gente, digamos, que estaba esperando, muchos venezolanos, muchas personas que estaban en Ezeiza que protestaron justamente por esto.
y que quisieron, digamos, entender por qué sucedía esto. Se creía o se presumía que este avión, que también es de Conviasa, que también está denunciado, podía venir a buscar a los venezolanos y a los iraníes que están acá retenidos, cosa que no iba a poder suceder de ninguna manera porque no pueden salir del país, ¿no? Ahí teníamos las imágenes, a ver, todavía no las vimos, las imágenes de los que no pudieron volar. No pudo aterrizar el avión. Además vos fíjate la lógica de este atajo de ignorante que nos gobierna. La inteligencia en un país no está para saber si un avión tiene sanciones. Para eso tenés fuerzas de seguridad, para eso tenés agencias internacionales, preguntás, te dicen sí, está sancionado. Justamente la inteligencia está para saber cuándo alguien que no es terrorista se puede transformar en terrorista, cuando un avión, que generalmente es una ruta comercial, viene a tantear, es para eso que existe, porque si no sería facilísimo ser jefe de inteligencia. Uno diría, ¿quién va a entrar al país? Un tipo que tiene 45 atentados en la cabeza. Bueno, es terrorista, qué bien. Ahí vemos las protestas, sí. Estas son las protestas de los venezolanos que no pudieron viajar, venezolanos ciudadanos o turistas o lo que fuera, ¿no? Ahí está, muchos ciudadanos que estaban en Ezeiza y que, bueno, protestaron de esta forma porque además ni siquiera los trasladaban a ningún lugar, ni los ayudaban, ni no los pudieron viajar directamente no pudieron viajar porque ese tramo no se realizó. Según además esta compañía... este avión era también de Mahaner, ¿eh? El avión que venía también era iraní, esto es importantísimo decirlo, Inés. Es iraní el avión que venía a buscarlos. Era iraní, es iraní, exactamente, pero pertenece a Conviasa también. Es un avión que también tiene el mismo procedimiento de haber sido comprado o haber sido transferido de esta línea aérea iraní a una línea aérea venezolana, ¿no? Y es muy importante contarles que ninguno de estos aviones todavía fue entregado legalmente a Venezuela. Se habla de aviones venezolanos que en realidad siguen siendo iraníes. Este segundo avión también es iraní. Exactamente, eso es lo que supuestamente la información que llegaba desde Venezuela. Es muy importante hoy el comunicado de Israel, cambia muchísimo las cosas, va a modificarse mucho después de este comunicado. Hasta ahora Israel estaba silencioso siguiendo el caso, pero esta información que dice así, literalmente, que alerta sobre las compañías aéreas iraníes que operan en América Latina, que se dedican al tráfico de armas y que se dedican al traslado de personas vinculadas a terroristas, cambia la cuestión. Quizás, Finocchiaro, son escuchados los diputados pidiendo información. A ver, nosotros ayer hemos hecho un planteo muy fuerte, pero yo me voy de este programa con una sensación, te diría que, no sé si de miedo, pero porque me acabo de dar cuenta que Mariana e Inés saben mucho más que Agustín Rossi de la cuestión. Así que, digo, bueno, por favor, llévenle la información. En un lenguaje muy elegante, el comunicado de la embajada les está diciendo en el primer párrafo, señores, basta de discusiones, hay 5 iraníes, funcionarios del gobierno iraní y un funcionario de la línea aérea iraní. Terminen argentino con sus teorías porque la realidad es esta, lo dice el primer párrafo del comunicado. Pero es que no se teoriza en una agencia bueno, perdón. Lo hizo Rossi. No sé, vos no teorizás, tenés información y esa información te llega a sacar conclusiones. Digo, por eso te digo, yo creo que tanto Mariana como Inés saben más que Agustín Rossi. Nosotros estamos trabajando esto desde el lunes, con todos los detalles y con todas las analistas internacionales, estamos siguiendo muy, muy de cerca. Es el periodismo que está intentando que el gobierno dé respuestas, que explique algo, que diga por qué no controla, que diga quiénes están, que diga cómo es el vínculo real, Inés, también entre la Argentina, Venezuela e Irán, ¿o no? Bueno, ese vínculo ahora, digamos que en los últimos años, después del memorándum con Irán y todas las consecuencias del memorándum con Irán, se fue diluyendo bastante. Obviamente que hay un alineamiento con Venezuela y luego por transitividad con Irán, pero el vínculo fuerte y voluminoso del gobierno argentino con el iraní se fue diluyendo. Ahora, en el apoyo a Venezuela hay como un desconocimiento intencional o no de lo que representa Venezuela para Irán en América del Sur, que es un poco lo que le propuso Alberto Fernández a Putin, ser la puerta de entrada para Rusia en América Latina. Bueno, Venezuela es la puerta de entrada hoy y la tiene muy abierta esa puerta para Irán en América del Sur.
Estamos siguiendo la preocupación de la Embajada de Israel, estamos siguiendo la preocupación de la embajadora Galit Ronen. Tenemos mucha información sobre el avión. Se siguen sumando informaciones sobre el avión, Rubén. Sí, a ver, el punto ahora es saber cuál es el resultado de la pericia. Que este es el paso siguiente en materia judicial y me parece que no es menor esto. Básicamente, ¿por qué? Porque hasta ahora lo que había habido es una revisión de seguridad que es prácticamente, puede ser hasta común en cualquier avión de carga, pero el avión no lo había tocado la justicia argentina. Y lo digo en el más textual, en el más concreto sentido de la palabra. Ahora lo que va a haber es una pericia. Esa pericia puede demorar hasta 15 días. Y esa pericia lo que va a marcar es, en primer lugar, bueno, el tiempo. El avión se queda acá como mínimo 15 días más y habrá que ver alguna duda si este avión se va alguna vez de la Argentina. Sí, el tema también de la pericia, Rubén, es saber cuánto del resultado de esa pericia. Primero, cuán profunda es la pericia y segundo, el resultado, cuánto se sabe público, cuánto se conoce públicamente. Porque uno de las caras de este escándalo, de esta polémica, es precisamente todo el manto de misterio. Y eso lo que hace es acrecentar cuando hay este tipo de escándalos que involucran operaciones de espionaje o supuestas operaciones de espionaje, el manto de misterio no hace más que acrecentar el escándalo y acrecentar una cuestión fundamental, que es la incertidumbre y la sensación de inseguridad, que es, a su vez, retroalimenta la capacidad de operación de las organizaciones extremistas. A ver, Inés, ¿podemos afirmar ya a esta altura de las cosas que este avión tenía esas intenciones, que venía para hacer espionaje a la Argentina? Yo creo que sin los elementos no se puede afirmar nada, es muy difícil conjeturar. Estamos conjeturando, obviamente, era espionaje, era reemplazo de algunas células que estaban en la triple frontera, era reconocimiento, o sea, las conjeturas parten obviamente siempre de fuentes que conocen bastante cómo operan estas organizaciones en América del Sur. Sin embargo, hasta que la justicia no investigue todo lo que tiene que investigar, que es mucho, porque son muchas las ramificaciones de la presencia de este avión en la Argentina, es muy difícil inclinarse por una u otra conjetura. Pero sí hay algunos datos muy concretos. Hay 19 tripulantes en un avión que se supone que es de carga. O sea, hay un exceso de tripulantes. Hay 5 de los tripulantes venezolanos que son militares y hay 5 iraníes que serían funcionarios, digamos. Hay gastos de la carga que no son, digamos, compatibles con los gastos del traslado, ¿no? También eso es sospechoso de alguna manera. O sea, esto no es un avión de carga, son datos. No, exacto. Hay muchos datos que es lo que llevan, obviamente, a construir todas estas especulaciones, todas estas conjeturas porque no sabemos bien lo que estaba haciendo. Estos datos lo que hacen es alimentar el misterio. Lo que vos decís, Marian, de la carga, cómo se comportaron en Paraguay, que es el otro país donde permaneció más de 3 días o 3 días casi la tripulación y el avión. El manto de misterio que también rodeó en Paraguay la presencia del Boeing 747, la presencia en Ciudad del Este, que es, digamos, el corazón de las organizaciones criminales y de las organizaciones extremistas y del tráfico de todas las mercancías en posibles. México también, antes de venir a la Argentina, sí. hoy publica Alconadamón en La Nación cuáles eran la documentación que no tenían en regla ahí en el momento de hacer la carga para luego ir a Caracas y volver a Buenos Aires, que en realidad fueron a Córdoba porque no pudieron bajar. O sea, no tenían un montón de documentos y de informaciones que estaban digamos, no eran regulares, no estaban bien presentadas. Había ahí también una sospecha, aunque México los dejó pasar y dijo que era un vuelo más, ¿no? Sí, todo esto también expone lo precario que son los sistemas de seguridad e inteligencia en América Latina y cuán avanzados por delante de esos sistemas de seguridad e inteligencia estatales están las organizaciones delictivas. Y en esas organizaciones delictivas no solo está Hezbollah. Hay otro, por ejemplo, hace unos años el Departamento de Justicia, hace pocos años, unos 4 o 5 años, sonó las alertas en América Latina sobre la criminalidad de 3 grupos en particular. 3 clanes de narcotráfico, 3 clanes mexicanos, una mara salvadoreña, la MS-13, y Hezbollah como organización de crimen transnacional. Y esto
esto que vos mencionás, Marian, de los vacíos en el accionar de los controles de seguridad en el manejo del avión, en el tránsito del avión, exponen cuán precaria y cuán débil es la red de combate a toda esta criminalidad. Por eso en el comunicado la embajada habla de Latinoamérica y de cómo la influencia de Latinoamérica sobre Irán está activa, ¿no? Y por eso la preocupación. Insisto que hay un antes y un después de este comunicado en relación a la importancia que se le va a dar, por lo menos desde el periodismo y desde la oposición, eso espero, a este avión que hoy tiene 5 tripulantes venezolanos confirmados como militares, porque todos los días tenemos datos nuevos, así como veníamos hablando con Mariana de este piloto con el nombre de exacto de un ciudadano perteneciente a la fuerza Quds de Irán. Ahora estamos hablando de militares venezolanos en este avión, están confirmados. Ahí estamos Israel viendo te está a los diciendo iraníes. que hay 5 iraníes militares, funcionarios, dice el comunicado, y un alto ejecutivo de la empresa aérea iraní. Nada que ver con la venezolana. O sea que tenemos 5 funcionarios iraníes sospechados y 5 venezolanos, de los 19 en total, 5 venezolanos que son militares, y tratando nosotros, el periodismo claramente, de identificar lo que está pasando, quiénes son, por qué vinieron. Israel ahora, como país, oficialmente está diciendo: esta gente trafica armas, esta gente pertenece a las fuerzas de Irán, ¿no? El miedo que haya más cuestiones en Latinoamérica, dice. Ese es el punto. Hay 3 elementos salientes en el comunicado. Es un comunicado, en términos diplomáticos, es moderado, no es un comunicado fuerte, pero es un comunicado que marca la cancha de una forma tajante. Estamos preocupados. Ese es el primer elemento, el de la inquietud que dice, creo que en el primer párrafo del comunicado. Luego, un poco lo que describís vos, Rubén. Hay 5 funcionarios 5 iraníes, y uno de ellos es funcionario de Mahan Air. Y lo otro está en el último párrafo y habla de el ataque desbaratado contra ciudadanos israelíes en Colombia. Y ahí también está llamando la atención y dice: ojo, que Hezbollah o quien sea que fuera que está detrás de esto, Al-Quds o Hezbollah, están muy activos y hay que tener mucho cuidado. Esto es fundamental. Sí, es fundamental. El último párrafo es fundamental, porque dice: estamos atentos y ustedes también tienen que estar atentos. Y dice expresar el reconocimiento, ¿no?, de un accionar rápido, efectivo y firme de las fuerzas de seguridad argentinas. Bueno, eso es parte de la diplomacia. Claro, pero a ver, de lo que vos estás sí, analizando del último párrafo importante, sí, ¿a qué le tenemos que prestar atención? ¿A qué le tenemos que prestar más atención? No leo, chicas, porque estoy vieja y no leo. Pero esto que vos... No, lo veo. En los últimos meses, como el intento de asesinato de ciudadanos israelíes en la ciudad de Bogotá por parte de criminales que trabajaban para la fuerza Quds en Colombia. Y identifica directamente a Quds, cosa que es muy arriesgado. Quiere decir que Israel, lo que está diciendo en este comunicado es: tenemos la información. No mientan, no oculten, porque nosotros tenemos la información. Hay algo muy importante. Inés nos está diciendo desde el primer día, cuando la vamos consultando: ojo, atención, que Colombia está siguiendo esto de cerca. Exacto. Colombia, ¿por qué? Sí. ¿Por esto? Ya, digamos, los estudios o las investigaciones sobre Hezbollah y Quds en la región se retornan a muchas décadas. ¿Por qué? Porque son organizaciones que aprovechan la inmigración de Medio Oriente hacia América del Sur, que se concentra en 4 países: Brasil, Colombia, Venezuela y Argentina. Y en esos 4 países es donde más activos, según tanto el gobierno norteamericano como el israelí, más activos están Hezbollah y las fuerzas subsidiarias o fuerzas que lo ayudan, como Quds. Entonces, lo que Israel está diciendo acá es: nosotros estamos monitoreando. Sí. Sabemos lo que sucede, sabemos quiénes son, identifica a Quds. No dice Hezbollah o alguna organización extremista de Medio Oriente, lo dice con nombre y apellido, son las fuerzas Quds. Y nosotros hoy lo que nos preguntamos en la Argentina, si este funcionario iraní, que es directivo de Mahan Air, no era también directivo de las fuerzas Quds. O sea, hay que empezar a hilar un poco, como todo comunicado de origen diplomático, como todo comunicado de una embajada,
hay lo que se dice en letras blanco y negro y lo que se dice detrás de esas letras blanco y negro. Hay que empezar a desgranar y vamos a ver que es también un llamado de atención de decirle tanto al gobierno argentino como a los gobiernos de la región, estamos alerta y nosotros sabemos lo que está sucediendo. Inés, el hecho de que haya una comunidad israelí tan grande en la Argentina, ¿es un punto atractivo para estas fuerzas? Bueno, quedó demostrado con que tuvimos 2 ataques a centros, bueno, a la embajada en el 92 y a la AMIA en el 94, 2 digamos, blancos simbólicos, políticos y civiles esenciales para la Argentina. Y esto que está denunciando sobre esto que está pasando ahora, sobre esto que acaba de pasar, sobre estos israelíes, de este último párrafo del comunicado, bueno, tienen ya nos traen un dato muy importante. Israel sabe más sobre este avión, Israel tiene más información, nos está dando un aviso. En el segundo párrafo del comunicado, yo la verdad que me parece muy interesante y muy imprescindible este comunicado. En el segundo párrafo del comunicado habla sobre la actividad del avión, el traslado, que el conocimiento que tienen del traslado de armas y personas, lo dice exactamente el comunicado. Y ayer nosotros comentábamos, lo contaba Mariana, si vos ves los itinerarios de este avión, obviamente recorrió, pero sin excepciones, a los aliados de Irán y Venezuela. No tocó ningún otro aeropuerto que no tuviera que ver con aliados directos. Además son todos países que han tenido golpes de Estado o que están financiando golpes de Estado o que tienen que ver directamente con apoyo a Rusia y Bielorrusia en la guerra, en el ataque a Ucrania. Es muy claro el uso político de este avión si vos ves lo que fue el itinerario de los últimos 3 meses. Son Teherán, Moscú, ¿no? Serbia, Nigeria, creo que Bielorrusia, Bielorrusia, aliado de Moscú. Yangon en Myanmar. Claro, es un dato muy importante. Creo que, Inés, te ha sorprendido con este comunicado. Nos hemos sorprendido todos, ¿verdad? Digo porque es muy elocuente, porque tiene muchísima información y porque estábamos siguiendo qué pasaba con las embajadas de Estados Unidos y de Israel en relación a este avión. No le estaban dando la importancia que le dábamos nosotros. Ahora hay un antes y un después, como decíamos. Sí, totalmente. Es claro. Por un lado, no dejar, lo que también hace el comunicado es decir un poco un mensaje, tal vez al gobierno, decirle, no dejemos caer esta investigación, porque nosotros sabemos lo que está sucediendo, no la dejen caer porque nosotros estamos alertas y vamos a seguir marcando la cancha. Entonces, es no solo una toma de posición de la Embajada de Israel, demostrar su inquietud, sino también un mensaje directo al gobierno, a la justicia, por supuesto, también, y vos lo mencionabas, que habían tratado de contactar con la embajadora y se mostraban renuentes y habían optado por el silencio. Bueno, parte del debate público en torno al avión es la postura de Israel, la postura de Estados Unidos, que son actores también directamente implicados. Y que no imaginábamos que tenían, le daban esta importancia que están comunicando hoy. Vamos a decirlo, no imaginábamos, estaban silenciosos, estaban siguiéndolo, están siguiendo muchas cosas que pasan en el mundo. Hoy nos estamos dando cuenta. Es muy difícil que no le dieran la importancia. Una cosa es, dejaron hablar el silencio probablemente, pero es difícil que no le dieran la importancia, o sea, por lo menos necesaria. Comunicando. Exacto, no es lo mismo que no darle importancia, porque este avión, desde el momento mismo que se supo su presencia en la Argentina, que fue el viernes, inmediatamente despertó la atención y el misterio en todos los ámbitos públicos de la Argentina, incluso en el gobierno, pese a que no quiere mostrarse como que hemos superado el incidente. Sería muy importante saber y hablar con los analistas políticos más importantes ahora para ver si esto cambia la cosa, si hay una necesidad ahora del gobierno de explicar después de que la Embajada de Israel esté manifestándose de este modo, digamos. Probablemente el gobierno se agarre del último párrafo, en el cual la Embajada agradece el desempeño de las fuerzas de seguridad, no recuerdo bien qué dice fuerzas solo de seguridad, de las fuerzas de seguridad, no del gobierno. Claro, porque también ahí hay un tema. Las fuerzas de seguridad argentina tienen una historia de bastante cooperación con las fuerzas de seguridad norteamericanas y las israelíes, que
diría que recorre un camino paralelo al del alineamiento del gobierno de turno, alineamiento político del gobierno de turno. Es una cooperación que creció en las últimas décadas después de los atentados en la Argentina. Por lo tanto, ese párrafo puede estar dirigido a esa cooperación, pero el gobierno seguramente va a agarrarse de eso. Ojalá, como lo mencionó Mariana al principio, ojalá sirva el párrafo para condicionar al gobierno, porque es un poco ese sentido que vos estás marcando. ¿A qué te referís con condicionar? Bueno, te agradezco que estés investigando, te agradezco la cooperación, seguí y no te muevas de ahí. Me parece que ese es el sentido. Pero es que no le agradecen al gobierno, le agradecen a la fuerza de seguridad. Bueno, la fuerza de seguridad, gobierno, Marian, sabemos qué hace con las palabras. A ver, las cambia, las amasa y le da la forma que quiere. Claro. Nos queda muy poco tiempo.